Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores y nuestros académicos. Y el día de hoy tengo el gusto de entrevistar al doctor Martín Arenas, postdoctorado del CONACYT, y nos va a hablar sobre la corvina pinta. ¿Qué está pasando con este pez, con esta especie? Doctor, gracias. No, muchas gracias a ti, Freddy. Esta especie de la corvina pinta, háblenos dónde se desarrolla para empezar. O sea, dónde nace, dónde produce, dónde se desarrolla todo su ciclo de vida. Ok, mira, la corvina pinta es un pez marino. Totalmente marino. Bueno, es marino y tiene la capacidad de sobrevivir en ambientes salobres, ¿no? Por ejemplo, un estero. Es una especie euralina, se conocen como especies euralinas, aquellas que pueden sobrevivir tanto en ambientes marinos como en ambientes salobres o dulceacuícolas, ¿no? Lo que acá le llamamos ciénagas. Ah, ok, pues la podemos encontrar. Por ejemplo, es muy común encontrarla en la ría de Celestún. Ah, mire. Es endémica del Golfo de México. ¿Solo en el Golfo de México? Sí, doctor. se distribuye desde parte de Estados Unidos, desde las Carolinas hasta la península de Yucatán. La podemos encontrar. O sea, que sí que es de importancia económica. Es una especie de pez que es importante para el consumo humano, como tal una importancia pesquera, como por ejemplo el robalo, ¿no? El robalo es una especie comercialmente importante. La corvina está catalogada como una especie asociada a la pesca de otras especies, ¿no? Entonces, doctor, según leí un trabajo de usted, se consume mucho en la época de nortes. ¿Por qué? Como te comento, la corvina pinta, la pesquería de la corvina pinta está asociada a la pesquería de otras especies, por ejemplo el robalo, ¿no? Generalmente cuando se pesca robalo, también se sale en la pesca la corvina pinta. Otro dato importante es que aquí en la península de Yucatán solo la encuentras en temporada de norte. ¿Por qué? Así en gran cantidad. Desde un punto de vista ecológico, es por las temperaturas, ¿no? En el norte, en este caso en la parte de la Florida, en Estados Unidos, cuando es invierno las temperaturas son muy frías. Entonces, posiblemente, una explicación es que el pez baja a zonas aguas más cálidas. Migra, exactamente, se presenta una migración. Doctor, ¿por qué es importante describir los cambios anatómicos, en este caso de la corvina pinta? Sabemos que hay cambios fisiológicos, morfológicos de las larvas. ¿Por qué es importante? ¿Usted por qué lo está estudiando? ¿Por qué lo está investigando? Bueno, en principio, todo surge a partir de un tema importante que es la diversificación de la acuacultura, ¿sí? Actualmente en México se depende principalmente del cultivo de camarón, tilapia y la trucha. Que es lo más común, ¿no? Que es lo más común que puedes encontrar. Pero cuando se presentan eventos, por ejemplo, de enfermedades, ¿no? Se cae totalmente. ¿Qué ha pasado? Principalmente con camarón. Ocurre una enfermedad con camarón, golpea duro a su cultivo y de pronto el mercado del camarón se ve afectado, pues porque el camarón cubre una gran parte de especies acuícolas producidas. La diversificación puede mitigar ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, a nivel nacional hay programas que impulsan la diversificación. Bueno, ¿y por qué corvina pinta? La corvina pinta ya ha sido, es catalogada como una especie de fácil adaptación al cautiverio. Presenta un crecimiento bastante elevado. Y por los investigadores, quienes han hecho algunos estudios, la catalogan como una especie potencial acuícola, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos investigando la parte de cría larvaria? Bueno, para desarrollar una tecnología acuícola o la tecnología para el cultivo tanto de camarones como de peces y de cualquier otro organismo que se pretenda cultivar, pues necesitamos saber cosas básicas, ¿no? Desde su nutrición, su fisiología, qué comen, cuánto comen. Y parte de este trabajo que se está desarrollando aquí en la UNDICISAL
es describir los cambios morfológicos, fisiológicos y anatómicos de la fase larvaria de la corvina pinta, con el objetivo de establecer una línea base para estudios posteriores de nutrición, por ejemplo, ¿no? Hay peces que son cuando nacen o eclosionan del huevo, ya presentan todas las características de una especie, un juvenil o un adulto, ¿no? Sin embargo, hay otras especies que al momento como la corvina, presentan un estadio larvario. Durante ese estadio larvario, que aproximadamente debe durar entre 24 y 25 días, ¿no? Presentan un tubo digestivo muy rudimentario, por así decirlo, solamente presentan un tubito. En la parte digestiva. Sí, en la parte digestiva. El estómago aparece, por ejemplo, conforme va transcurriendo el tiempo, ¿no? O sea que la corvina pinta a los 2 días, según leí su trabajo, su estómago es solo un tubo. Sí, en principio cuando eclosiona no presenta ni boca y tampoco... ¿Cómo? Sí, o sea, eclosiona. Ellos tienen una reserva energética que es el vitelo, ¿no? Que por ejemplo es fácil de identificar en los huevos de gallina, ¿no? Cuando tú rompes un huevo de gallina, está la yema y la clara. Bueno, en el caso de las larvas, al momento de eclosionar, aún llevan esa parte de la reserva que les va a ayudar para desarrollar, por ejemplo, parte de su sistema digestivo. Por ejemplo, la apertura de la boca. En principio se forma un tubo simple con ausencia de un estómago que aparecerá conforme transcurre el tiempo. Y ya después de ese tiempo, bueno, van apareciendo otras estructuras, ¿no? El intestino se va desarrollando. O sea, doctor, usted me está diciendo que cuando nace la corvina pinta, no nace con todo su estructura, por decir, con todo un estómago, y me está diciendo que no tiene boca cuando eclosiona. Exactamente, la boca aparece a los 2 días. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial? Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2:30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por seguir con nosotros en su programa Acceso Directo. Y estamos aquí en CISAL, en la UNAM, y estamos practicando con el doctor Martín Arenas, quien está en su postdoctorado y está estudiando a la corvina pinta. Doctor, según leí un trabajo de usted y me quedó asombrado, cuando eclosiona la corvina pinta, que nace en larva, ¿cómo está esto de que no tiene bocas ni aletas? ¿Cómo se mueve entonces en la columna de agua o en el agua? Pues mira, al nacer o al eclosionar está a merced de las corrientes. ¿Cómo? Sí, o sea, la corriente es quien las desplaza, ¿no? Y ellas aprovechan, porque cuando eclosionan forman a ser parte del plancton. Entonces en el mismo plancton se alimentan y conforme van ¿Y cómo se alimentan si no tiene boca? Bueno, una vez
te comentaba de la reserva vitelina, ¿no? De la reserva energética. La reserva energética tiene que ser suficiente para que ellos puedan desarrollar algunas estructuras del sistema digestivo, particularmente la boca y su sistema digestivo rudimentario. Eso sucede entre aproximadamente 24 horas post eclosión. Entonces, una vez que abren la boca, se forma el tubito y obviamente también se abre su ano, que es un dato importante. Eso ya nos dice a nosotros que ya puede alimentarse. Entonces, en el medio natural, La presencia del ano es cuando ya pueden alimentarse. la presencia, apertura de boca y apertura del ano. Las dos aperturas. Las dos aperturas son importantes, pues porque Y aún así me dice usted que tiene un sistema digestivo rudimentario y eso va evolucionando, ¿no? sí, es catalogado rudimentario porque, pues, en un ejemplar adulto, el intestino, incluso con nosotros, ¿no? El intestino cumple una función muy importante que es digestión y absorción, ¿no? En ellas, este tubo rudimentario simple no está completamente desarrollado, por lo tanto, no puede absorber en un 100% o su eficiencia de absorción y digestión se encuentra muy limitada. Órganos importantes como el hígado, el páncreas que es el secretor y productor de enzimas digestivas, que son las encargadas de degradar el alimento para que posteriormente el intestino las absorba, ¿no? Conforme pasa el tiempo, que comprende el periodo larvario, este tipo de ¿Cuánto órganos... tiempo es el periodo larvario? Mira, en general, comprende aproximadamente entre los 25 y 30 días, particularmente hablando de especies tropicales, ¿no? Una generalidad. Para especies de peces de climas templados o climas más fríos, el periodo larvario puede ser más prolongado. Entonces usted me está diciendo que la corvina pinta nos platicaba que se recomienda para la producción acuícola. ¿Por qué? Pues mira, una de las principales características que debe tener una especie que se pretende cultivar es su adaptabilidad al medio, al cautiverio. Un punto importante también es sus procesos de reproducción. ¿Te acuerdas que en la entrevista pasada te comentaba que por ejemplo, el robalo es una especie hermafrodita, ¿sí? Al momento de nacer, nacen todos machos y conforme pasa el tiempo, hay una transición de sexo a hembras. En el caso de la corvina pinta, no. Son catalogados especies dioicas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nacen existen tanto hembras como machos, ¿sí? Entonces no hay que esperar a que se presente una reversión sexual. Esta especie madura sexualmente aproximadamente durante su primer año y medio de edad. Y para ese entonces ya alcanzan un peso promedio en el medio natural de aproximadamente 1 kilo. O sea, su tasa de crecimiento es bastante Y en buena. cautiverio, ¿cuánto tiempo crecen? ¿Cuánto tiempo se desarrolla? No sé si la palabra adecuada es para la cosecha. Pues mira, esos son datos que aún no tenemos porque las investigaciones que se han realizado en el pasado se han enfocado principalmente en su reproducción en cautiverio y cría larvaria, ¿no? No hay estudios o no existe información acerca de su crecimiento en cautiverio. Apenas nos vamos a O sea, que avanzar. ustedes están dándole, o sea, están descubriendo estas fases. Sí, estamos incursionando en la exploración de esta especie. Y después de que ustedes, después de que termina la fase larvaria, ustedes la están desarrollando ya como industria, ¿se puede desarrollar como industria o la advierten al mar otra vez? En principio la intención es llevar a cabo la cría larvaria, obtener información. La información va destinada principalmente para establecer estrategias de cultivo, ¿no? Tanto en la parte larvaria, que es muy importante, tener un buen procedimiento, y en la parte juvenil también es importante principalmente estudiar los requerimientos nutricionales, ¿no? Cuánta proteína come, cuántos líquidos come, cuántos carbohidratos, si es capaz de tolerarlos, cuántas veces al día debe de comer para hacer un adecuado uso, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? En este caso, la corvina, ¿qué come? ¿Dónde saca los carbohidratos? ¿Dónde saca los lípidos? ¿Qué le dan ustedes para comer?
Una en la parte de laboratorio y otra en la parte natural. Mira, te voy a hablar de la parte natural. En principio, es una especie carnívora. Entonces, ¿Carnívora? es una especie carnívora, así como el mer, como el robalo. Su demanda de proteína en el alimento debe de, calculamos, ¿no? Debe estar entre 45 a 55%. Eso hay que explorarlo. Pero te puedo comentar esto por la información que existe, la bibliografía, ¿no? Que te dicen una especie carnívora demanda entre el 45 y 55% de proteína en el alimento. Y los lípidos también deben andar, bueno, tenemos que explorar. Pero, por ejemplo, hablabas de los carbohidratos. En principio, los peces no presentan un requerimiento estricto de carbohidratos en su dieta. Pero son capaces de digerirlos y asimilarlos. Pero hay que tener mucho cuidado con los carbohidratos, porque al no ser un alimento que se encuentre de manera natural, se puede causar desórdenes fisiológicos en la especie. Entonces es otro estudio que se tiene que hacer para ver si los toleran o no. Entonces todo ese tipo de estudios son indispensables, por ejemplo, para desarrollar alimentos, para poderse cultivar en cautiverio. Nos vamos a un corte comercial. De Frente y Directo, un programa de análisis donde el comunicador Ramón Pérez y el grupo Muro Noticias nos explican todo sobre el acontecer político local. Te esperamos los viernes a las 7 de la noche en De Frente y Directo, por Teleplay. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán, por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos y por continuar con nosotros en su programa Acceso Directo. Y estamos hablando de la corvina pinta y pues aquí hay un experto, el doctor Martín Arenas. Doctor, su investigación, ¿qué ha descubierto sobre la corvina pinta? Háblenos de su investigación. Bueno, ahorita estoy llevando a cabo el cultivo larvario. Esta es una fase del proyecto o del objetivo principal, ¿no? En el laboratorio descubriremos, yo creo, cosas muy importantes que no lo hemos hecho, lo tenemos que hacer. El periodo de cultivo larvario lo terminamos, yo creo que en 2 días. Eso en 2 días. ¿Qué he descubierto durante la cría larvaria? Bueno, son muy comelonas. Son una especie muy comelona, muy tolerante al manejo. Que es importante durante su periodo larvario porque, por ejemplo, existen especies que no las puedes ni ver y se estresó y se murió, ¿no? Estas no, estas aguantan la manipulación. La corvina pinta La corvina aguanta. pinta aguanta la manipulación. Yo estaba muy sorprendido por eso, ¿no? Yo las agarré, tuve que cambiar animales a las pinas blancas estas. Y dije, no, pues por el estrés posiblemente pues les afecte, ¿no? Y les pase algo. No, las tiramos, bueno, las pasamos con una red y a la hora ya estaban comiendo ellas. Ni siquiera fue muy invasivo la manipulación que tuvieron durante esa operación. ¿Eso qué le dice? Que tiene todas las señales de que es y puede ser una especie potencial para cultivo en el sureste, en todo el Golfo de México. Sobre todo que aguante el estrés. Sí, aguanta la manipulación, presenta buenas tasas de crecimiento. ¿Cómo crece? ¿Cuál es su ciclo de vida en la fase natural y lo que usted ha investigado? Ok, mira, en la parte natural
Según la literatura de científicos que se dedican a la parte de ecología, pues mira, la puedes encontrar, como te comentaba, tanto en el mar como en condiciones salobres, ¿no? Ya, principalmente en esteros. Aquí en la península de Yucatán pues no tenemos ríos. Está la ría de Río Lagarto, que podemos encontrar corvinas, pero por ejemplo en Campeche, en Tabasco, donde existe la presencia de ríos, y el río al desembocar al mar genera una condición de salinidad intermedia o salobre, y ahí la podemos encontrar, este tipo de especies. Sobre su reproducción en el medio natural, es muy poca la información disponible. Generalmente, la mayoría de las especies euralinas desovan o se reproducen cerca de los ríos, en la parte de esteros, ¿no? ¿Con qué intención? Bueno, es una estrategia de supervivencia. Existen condiciones específicas para que se lleve a cabo su reproducción, ¿no? La luna, las mareas. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo interviene la luna y las mareas? Por las mareas. La luna ejerce un efecto sobre las mareas. Entonces generalmente se reproducen en condiciones de luna llena. La luna llena genera ciertas condiciones de mareas. Entonces la mayoría de los peces euralinos aprovechan estas mareas. Lo que hace una marea alta, pues mete agua hacia adentro de los esteros, ¿no? Entonces ellos aprovechan esa condición para que los huevos que desovan, incluso las larvas, entren a las zonas de los esteros donde existen los mangles. Está la zona de manglar, que son catalogados como zonas de maternidad por la compleja trama trófica que existe ahí. Entonces, ahí el alimento no les va a faltar. Qué interesante. Y por ejemplo, el ciclo de vida en forma natural, ¿cuánto tiempo es? ¿Y hasta cuánto tiempo pueda vivir una corvina pinta? Sobre su ciclo natural, se conoce que al año de edad ya hay registros de maduración sexual, tanto de machos como de hembras. Respecto a cuánto tiempo pueden vivir o su longevidad es un dato desconocido. O sea, ustedes todavía están registrando la corvina pinta, ¿no? Pues mira, hubo una época en la década de los 90 y 80 donde se le dio bastante importancia a su investigación, pero por alguna extraña razón dejaron de investigarla. Entonces, así como ha pasado para muchas especies, ¿no? Entonces sí, separaron las investigaciones o se enfocaron en otras especies. Entonces esa parte no... Usted hasta donde ha visto es en la fase larvaria. Sí. ¿De qué se alimentan, por ejemplo, en las granjas apícolas? ¿O usted de qué las alimentó en esta fase? Ok, mira, para tener una buena perspectiva te voy a comentar. En el medio natural se alimentan de una diversidad bastante grande de plancton, copépodos, rotíferos, etcétera, ¿no? Aquí, en cautiverio, manejamos dos tipos de organismos, que es el rotífero y la artemia. Porque esos dos, un dato importante o que debe de tener o considerarse al momento de utilizar estas dos especies para su alimentación es el tamaño. La principal limitante en el cultivo larvario de corvina y de otras especies es el tamaño de presa. Por ejemplo, a diferencia del robalo, la corvina pinta al eclosionar es un poco más grande. Entonces ellos no tienen tanto problema en su primera alimentación, se alimentan de rotífero. El rotífero debe de medir aproximadamente entre 100 a 200 micras. ¿Sí? Pequeñísimo. Pequeñísimo. Estas larvas al eclosionar miden a un promedio 2 milímetros, ¿no? Entonces, es un buen tamaño de presa. Para el caso, por ejemplo, del robalo, el robalo es pequeñito, entonces hay problemas en sus primeros días de alimentación, principalmente porque no hay una presa lo suficientemente pequeña. Bueno, sí la hay, pero también es difícil cultivarla en los laboratorios. Entonces la primera fase es rotífero hasta el día 15. Posterior a eso cambiamos el alimento a artemia, Nauploide artemia. ¿Por qué lo cambiamos? Porque el rotífero ya le queda muy pequeño. O sea, ya no le hace caso, ya no me llena, o sea, ya lo ignora. Entonces cambiamos a Nauploide artemia, que es un tamaño más grande y adecuado para el tamaño de la larva.
Y ahí empezamos a darle un alimento balanceado. Es un alimento genérico de origen japonés, ampliamente usado para lo que es la cría larvaria de peces marinos. Y conforme va creciendo, el tamaño del balanceado va incrementando. Y también la artemia, el náupleo de artemia es pequeño, el metanáupleo de artemia es un poco más grande. Hasta el día 30 se le deja de dar el metanáupleo de artemia. Y el balanceado pues ya se continúa, se le empieza a dar balanceado. Entonces, usted ya está investigando a la corvina pinta. Sí. ¿Cuáles son sus conclusiones? Pues mira, sobre la cría larvaria, te puedo decir que es una especie con características importantes o deseables en acuacultura. Y de importancia económica sí la tiene. Importancia económica la tiene, aunque como todas las especies, pues es temporal, ¿no? Se pesca cuando se presenta acá en el sureste. Y se puede empezar a cultivar. Sí, se puede empezar a cultivar. Para eso estamos haciendo este tipo de investigaciones, para desarrollar su tecnología acuícola para Doctor, posteriormente cultivarla. Dime. muchas gracias por su tiempo y por regalarnos sus conocimientos. Muchas gracias a ti por la entrevista, Freddy.